Buenos días. Buenos días. Me alegro de estar aquí con vosotros, con vosotras otra vez. Y os invito, si queréis, a juntaros en el centro, ahora que ya se nos han ido, casi nos ha dejado media iglesia, los niños y los jóvenes, porque como sabéis, siempre baso lo que os quiero comentar en una PPT, en una presentación, y tal vez desde el centro la vais a ver mejor, pero si estáis cómodos en vuestro lugar, pues quedaros ahí. Bien, del tema que sigo hablándoos es de este asunto como peregrinos. Como peregrinos es un tema que empezamos ya el año pasado. Y yo voy en esta serie que estoy viendo el tema desde la óptica y la perspectiva del apóstol Pablo por la número 7. Y quiero tratar precisamente un tema que yo creo que hoy con Pablo cierro el círculo, o eso me ha parecido al estar preparando este tema, porque siempre os he traído aquellos temas que nos dan a conocer a ese Pablo histórico, a esa persona de Pablo, no tanto a ese pensador, apóstol, sino al Pablo histórico, a la persona de Pablo, porque estamos viendo a Pablo, o yo estoy intentando ver a Pablo desde lo que fue su vida, su relación con Dios. Y por eso este tema lo he titulado El centro de la teología de Pablo, y ya os pongo directa cuál es, la resurrección de Cristo. Generalmente solemos tratar este tema cuando llega Domingo de Resurrección, ¿verdad? Pero me alegro en cierto modo de tratarlo hoy, y además hoy 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, y parece que el día de la festividad nacional lo celebramos con una exhibición de fuerza. Los ejércitos salen, desfilan, salen sus aviones. No entiendo el porqué, me gustaría que no fuese así, pero es como una exhibición de fuerza de la nación. Y hoy vamos a hablar de otro tipo de fuerza en relación, y por eso digo que me gusta que tratemos hoy domingo, fuera de ser un domingo de resurrección, cuando siempre lo hablamos este tema en Semana Santa, ¿verdad? A cada uno que nos toca aquí exponer y nos toca tocar el tema de la resurrección, lo hablamos allí. Y digo que me alegra porque es que es un tema súper importante, de tal forma que lo he denominado así, el centro de la teología de Pablo. Y parece que cuando ponemos esa palabra teología nos suena académico y nos suena lejano, ¿verdad? A mí no me gusta. Por eso quiero ir a su nombre, a lo que significa, para que le quitemos ese carácter académico que a casi nadie nos gusta. Además de ese carácter académico lo vamos a esquivar, vamos a soslayarlo. No tendríamos tiempo, ni mucho menos, para tratar de una forma académica de este asunto de la resurrección de Cristo. Teología significa comprensión, logia, comprensión, estudio de Dios, pero a mí me gusta decir mejor el matiz, comprensión de Dios. Es la comprensión de Dios que cada uno de nosotros tenemos, tú y yo, y también Pablo. ¿Cómo comprendemos a Dios? De ese modo, he querido presentar esta presentación como el centro de la teología de Pablo. Bien, y estas primeras diapos, pues son siempre las diapos que me sirven de introducción a esta serie que trato como peregrinos en Pablo. Como peregrinos nos toca recorrer un camino, ¿verdad? ¿Y qué es el camino? El camino es nuestra vida, es mi vida, es tu vida. Es lo que nos acontece en el camino como peregrino, ¿verdad? ¿Y cómo es? Bueno, pues es el modo y manera de vivir y de andar con Jesús. Y desde aquí proclamamos en voz alta que no hay otro modo de vivir mejor nuestra vida que de la mano de Jesús, que con Jesús. Ya desde el principio ponemos ese axioma, ese principio, ese baluarte. No hay otro modo y manera de vivir mejor nuestra vida que hacerlo de la mano de Jesús. Por eso el objetivo que me he planteado, al que quiero llegar cuando después de media hora con vosotros os haya presentado esta exposición, es resaltar a través de Pablo lo relevante que es la resurrección de Cristo para la vida cristiana. Para la vida cristiana. ¿En qué nos implica a ti y a mí la resurrección de Cristo? ¿Verdad? Ese es el objetivo. Como veis, muy alejado de
ver el tema de una forma académica, formal. No, esto no nos sirve en esta mañana. No lo desecho, pero no nos sirve. Lo importante, por tanto, siempre lo repito, es andar al paso de Jesús. Andar al paso de Jesús nos lleva metafóricamente a escuchar a Jesús. Y escuchando a Jesús, andamos con Él. ¿Amén? Ese es el objetivo. De modo que esta exposición la repartiré en esa introducción, en esas lecturas de 2 textos. Aunque vamos a leer 2 textos, creo que son de Corintios, Romanos y Filipenses. Preparar vuestras Biblias, porque vamos a ver el pensamiento. Hay formas de preparar a veces un mensaje, o bien ciñéndote a un texto y comentándolo, o bien ciñéndote a un tema y ver sobre ese tema en la Biblia todo lo que se dice. Y como en este caso nuestra perspectiva la vemos desde Pablo, pues veremos varios textos de Pablo. Veremos en ese punto tercero cómo la resurrección de Cristo para Pablo es central y qué implicaciones tuvo en su vida para que luego las actualicemos en el punto 5 a las nuestras y saquemos conclusiones finalizando en oración. Y todos los textos que vamos a leer, excepto uno de ellos, es de la Reina Valera del 60. Leeremos un texto en Dios habla hoy, porque es que cambia total de una forma a otra. Me ayudé de la Biblia de Marijose, de mi mujer. Bueno, ¿quién fue Pablo? ¿Cómo fue su vida? ¿Qué le preocupó y cómo lo enfrentó? Como dije al principio, este es mi interés, ver cómo vivió Pablo su vida, contra qué tuvo que enfrentarse. Y bueno, en Pablo, ese cuadro que os represento, que me gusta tanto, de Rembrandt, de él, pues escribiendo sus cartas, sus epístolas, pues es un Pablo pensador, dubitativo, trascendental, es una persona reflexiva, es una persona honda, profunda. Para muchos, el origen del cristianismo son sus escritos. Nosotros diríamos que el origen del cristianismo, por supuesto, es el maestro. Pero quien le dio forma y quien le dio escritura al seguimiento de Cristo fue él. Por eso, el encuentro que Pablo tuvo con Jesús en el camino de Damasco marcó su vida. Le hizo ese instrumento útil. El concilio que él sufrió en Jerusalén enfrentándose con el resto de apóstoles sobre qué es lo que los gentiles debían de hacer para venir a Cristo, también fue trascendental en su vida, porque aquellos judaizantes hacían a los nuevos cristianos venidos del mundo gentil, del mundo griego, que cumpliesen la ley, pero ese no era el objetivo y lo que Jesús había mostrado a Pablo. Eso fue un fuerte trance para Pablo, ese concilio, y también sus propios viajes y epístolas y contactos con las diferentes iglesias marcó también su vida. Bueno, dicho esto, en el pasado, en esas otras 6 presentaciones que os hice de Pablo, traté todos esos temas que aquí os voy a decir resumidamente, casi con una frase lapidaria. El camino de Damasco marcó ese punto de inflexión en la vida de Pablo. Él no fue el mismo, perseguía a la iglesia y de ser un perseguidor se convirtió en un precursor infatigable del Evangelio. Cambió, fue transformada su vida. Esto es un hecho, algo que él luego comentó varias veces. Incluso el escritor de los Hechos de los Apóstoles, Lucas posiblemente, comenta varias veces en boca de Pablo cuando se tiene que enfrentar al concilio, cuando se tiene que enfrentar a Festo, cuando se tiene que enfrentar al rey Agripa y la reina Berenice. Su conversión marca un punto de inflexión en su vida. Su epístola a los romanos, con ese pasaje maravilloso de capítulo 1, versículos 16 y 17, en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que es por la fe. Hablamos en esa segunda ocasión de cómo él entendió que no por la ley, sino por medio de la fe, encontramos justificación delante de Dios. En aquella epístola de Tesalonicenses, aquellos textos 4 y 5, el Señor está cerca. Pablo estaba convencido de que él
vería el retorno del Señor. Esa relación tan estrecha que en todos sus escritos y en esa fórmula maravillosa de tan solo 2 palabras se describe como en Cristo. En Cristo tenemos relación. Esa fórmula casi matemática con 2 palabras tan sencilla pero tan compleja y tan descriptiva a la vez. Vivimos en Cristo. La Iglesia, tú y yo, somos la visibilidad del cuerpo de Cristo. Qué responsabilidad para ti, hermano y hermana, y para mí, ser visibles, ser cuerpo de Cristo. Aquello lo leímos en Corintios 12 y Efesios 4. Y por último, la última vez que hablé con vosotros, lo importante, 1 Corintios 9, en la vida de Pablo, la misión. Lo más importante es la misión. A todos me hago de todo para alcanzar, aunque sea a unos pocos. Porque la misión es anunciar el Evangelio. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos la última vez. Pensando cuál era el hilo, yo ya sabía qué era lo que tenía que hablar con vosotros hoy, desde que hice aquella presentación hace unas semanas. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Discutimos en muchas veces qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio Ángelos. Ángelos. ¿Conoces algún nombre que empiece por Eu? Nombre. Eulalia, buena palabra. Eugenio. Buen nacido, bien nacido. Eugenio, buen nacido. Eulogio, buena palabra. Bien dicho. Ángelos, buen mensaje, ángelos, buen mensaje, buena noticia. El Evangelio es ante todo una buena noticia. Si el Evangelio no es una buena noticia, entonces no estamos proclamando el Evangelio. La tesis que hoy presento delante de vosotros es que el Evangelio es una buena noticia. Y te la voy a resumir en muy breves palabras. Muy breves palabras. Pues lo dijeron aquellas mujeres que venían corriendo del sepulcro. Jesús ha resucitado. Que es lo mismo que decir Jesús vive. Jesús ha resucitado. Ese es nuestro Evangelio. Cristo vive. Cristo ha resucitado. Y tan importante es este mensaje que curiosamente percibí que todos los temas de los que habíamos tratado, en cierto modo, derivan de Él. Derivan de la resurrección del Señor. Derivan de la resurrección de Jesús. Tenemos una relación con Él personal, ¿verdad? Porque Él vive. Él nos justifica con su Evangelio porque Él vive. La resurrección de Jesús es la síntesis del Evangelio. Y como digo ahí, y piedra angular del edificio de la fe. Si la resurrección de Jesús no estuviera en la base de nuestra fe, como vamos a leer dentro de poco en 1 Corintios 15, sería inútil, sería vana. La resurrección de Jesús es el cimiento, es la piedra angular de nuestra vida de fe, de nuestra vida cristiana. A partir de ahí construimos, a partir de ahí edificamos. Claro que tiene que ver mucho con nuestra vida cristiana la resurrección de Jesús. ¿Amén? Mucho. Amén. Bueno, como os decía, las restricciones de este estudio, ¿cómo quiero que veamos esta presentación? ¿Como un estudio? ¿Como un estudio teológico? ¿Como un estudio de apología, de defender la resurrección? ¿O que lo veamos desde la perspectiva de la vida cristiana, de tu vida y mi vida cristiana? Efectivamente, no quiero que esta presentación tenga ese carácter ni de estudio ni de apología, pero sí de vida cristiana. Me gustaría ver la resurrección de Jesús, coincidimos en esa
diapo que pusiste, con la lupa de la vida cristiana y desde la perspectiva del apóstol Pablo. Vamos a leer entonces esos textos siempre con esta pregunta de fondo, ¿verdad? Que es la que quiero contestar y el objetivo de esta presentación. ¿Qué implica en la vida cristiana la resurrección de Jesús? ¿Qué implica? ¿Qué te implica a ti y a mí? ¿Lo tenemos en cuenta cada día que nos levantamos o no? ¿Podríamos vivir nuestra vida cristiana al margen de la resurrección de Jesús, de Cristo? Simplemente lo quiero dejar ahí, para que leamos y nos la contestemos. Ir con vuestras Biblias, si las tenéis, a 1 Corintios 15. Quiero hacer ahí 2 lecturas, y rápidas, porque no quiero que nos entretengamos demasiado en lectura, sino que veamos el significado de cada una de ellas. No las vamos a comentar detenidamente, solo las vamos a leer y vamos a sacar unas ideas principales a vista de pájaro de ellas. Estamos hablando en este caso de 1 Corintios 15, del 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Ahora va a explicar cuál es el Evangelio que les ha predicado, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después de todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. El Evangelio que les ha predicado a los corintios, que como él recibió, Cristo murió y resucitó al tercer día. Fue sepultado y resucitó al tercer día. La segunda lectura, un poquitín más adelante, va del 12 al 20, también del mismo capítulo. Esos versículos intermedios no son trascendentales para el tema, o no son importantes para el tema que estamos hablando. Del 12 al 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos los más dignos de compasión, si es que Cristo no resucitó, viene a decir. Bien, quiero poneros una imagen nada más en vuestra mente en este momento. Y es aquella de aquellos que mandaron crucificar a Jesús. Y hablando con Pilato, le dijeron los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. ¿Sabéis a qué escena me estoy refiriendo, verdad? Casi todos. Es una escena en la que en la cruz, además dice el texto de Juan, curiosamente, que cuando se escribe ese cartel, que ahí os pongo, se escribe en 3 idiomas, en latín, hebreo y griego. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Lo que le están diciendo a Pilatos es que él dice que era rey, para nosotros no. Pero Pilatos le contesta: lo que he escrito. Bueno, efectivamente, como dice Pablo ahí en Corintios 1:18, la palabra de locura es locura, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cómo podían
aquellos judíos principales ver encima de un ajusticiado, de la cabeza de un ajusticiado en la cruz romana, que se pusiera el título de rey de los judíos? Era un bochorno para aquel que lo leyese. Y por lo visto, muchos pasaban delante de la cruz del ajusticiado Jesús de Nazaret. Pero Pilato les responde: lo que es escrito. En cierto modo era una disciplina hacia todo el pueblo judío, ¿verdad? Porque cualquiera que pensase en aquel momento, en aquella época, que un pretendido Mesías, un pretendido Cristo fuese ajusticiado en la cruz, ¿qué sería? ¿Sería un Mesías fallido? Evidentemente sería un Mesías fallido. No esperaban un Mesías, no esperaban a su libertador morir en la cruz. Ningún judío podía pensar en un ajusticiado y en muerte de cruz que fuera su Mesías. Por supuesto que no. Pero Pablo comprende en ese texto maravilloso de Romanos 1, del 1 al 5, que no es así. Dice así: nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, ¿qué? No lo he puesto bien. Fue declarado, ahí me he confundido, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Pablo dice que la resurrección, efectivamente, le declara hijo, le declara auténtico, le declara genuino. No lo que él había dicho o pretendido Jesús, sino que su resurrección afirma y da autoridad a todas sus palabras, a toda su vida, y le declara Cristo e Hijo de Dios. Evidentemente, Pablo ve en la cruz la locura, pero para el creyente, dice también ahí al principio, la cruz es poder. La cruz es poder. De hecho, vemos que en Pablo, incluso en toda su predicación, veamos ese texto de Romanos, la resurrección está en el centro de su predicación y estoy justificando la importancia que tiene para él en su vida. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En los Hechos de los Apóstoles, como os decía, delante del Areópago en Atenas, delante de Agripa y Berenice y de Festo, la resurrección es un tema prioritario en la predicación de Pablo. Lo podéis ver ahí en esos textos de Hechos 17 y Hechos 26, donde no nos vamos a entretener. Pero la predicación es central, es nuclear en la predicación de Pablo. Jesús ha resucitado, dirá también Pablo, pero no de una forma metafórica, ni tampoco es una experiencia subjetiva, como dirán aquellos teólogos liberales del siglo XIX. Los apóstoles tuvieron una experiencia subjetiva de la resurrección de Jesús. Pablo les dirá que no. Es un hecho histórico. Cristo vive, pero vive de una manera real, con el cual yo he hablado y me he encontrado y he vivido con él. ¿Qué implica esta declaración? Cristo vive, implica renovación. Fue para él renovación. ¿Fue transformación? Fue transformación. Fue vida nueva. Dice Pablo también en ese texto de Romanos 6. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección implica para nosotros una vida nueva, implica una transformación, implica una renovación. ¿Qué mejor prueba, no solamente en el apóstol Pablo, sino también en el resto de los discípulos, que esa transformación en su vida ocurrió en aquellos momentos? ¿Cómo vemos a aquellos apóstoles y discípulos antes de la muerte de Jesús y después de la resurrección de Jesús?
Vemos a unos discípulos y unos apóstoles escondidos, temerosos, cobardes. Pablo negándole 3 veces, ¿verdad? Otros ni tan siquiera aparecían. Pedro, perdón. El resto estaría igual. Ponemos, por ejemplo, a Pedro porque es del que sabemos, pero ¿cómo estarían los otros, verdad? Pero tras el encuentro con ese Jesús resucitado, ese Cristo vivo, vemos a unos discípulos en el templo. ¡Vamos al templo! Al templo. ¿Cierto? Es una vida cambiada, una vida transformada, una vida renovada. Aquellos que del camino de Maús, y por eso pongo ese cuadrito ahí de Caravaggio, no le conocieron, pero cuando le conocieron, algo le reconocieron al partir el pan. Algo cambió sus vidas, ¿verdad? Los del camino de Maús. Leemos esos 2 textos ahora de Filipenses, donde veamos de qué manera práctica la resurrección de Jesús le implicó, qué le dijo a la vida de Pablo. Estoy hablando de Filipenses 3, 8 al 11, y es este texto en el que he puesto la versión de Dios habla hoy, y no Reina Valera del 60. Ahí os he puesto 2 asteriscos donde quiero detenerme en 2 palabras importantes para comprender el texto y de lo que estamos hablando. A nada concedo valor cuando lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura, a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. No busco quedar libre de culpa por la obediencia a la ley, sino por medio de la fe en Cristo. Es decir, que Dios me libre de culpa por medio de la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte, haciéndome semejante a Él en su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. 2 palabras destaco ahí, ¿verdad? Que Nueva Versión Internacional, esa palabra primero, ese primer asterisco, que ahí pongo como sentir, ellos ponen experimentar. Pablo quiere sentir, quiere experimentar. ¿El qué? Quiere experimentar el poder de su resurrección. Dinamis. Dina, ¿no está con nosotros? Dinamis. Dinamita, esa es la palabra griega. Dinamis, en el segundo asterisco. Dinamis, dunamis, que tanto me gusta. Poder, fuerza, energía. Ese es el texto. Veamos este otro texto de Filipenses también, en la misma línea, un poquitín más adelante, en relación con la vida de Pablo y con lo que Cristo le ofrece. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente, gracias a Dios que me fortalece. Nuestra versión Reina Valera del 60 dirá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Esa palabra, fortalece, ¿sabéis cuál es en griego? Gracias a Cristo que me empodera. Me empodera a mí. Hoy en día se escucha mucho esta palabra, ¿verdad? El empoderamiento de la mujer, el empoderamiento personal. Jesús me empodera, ¿verdad? También, eu dinamis, me empodera. Bueno, pues eso es lo que decía Pablo, que Pablo, gracias al poder de la resurrección de Dios en él, podía vivir y enfrentar cualquier situación. Y me acuerdo ahora mismo de lo que nos comentaba Douglas precisamente la semana pasada, de un correo que yo mismo he recibido en esta misma semana del sindicato en la empresa. Los trastornos mentales son la segunda causa de bajas laborales en España.
nos empodera. Él decía, Douglas, que este tipo de sufrimientos mentales ocurren tanto y de la misma manera y estadística que él la dio, tanto en la población creyente como no creyente. Pero Jesús nos empodera. ¿Sí? ¿Jesús nos empodera? Pregunto. ¿Jesús te empodera a ti y a mí? ¿Podemos enfrentar cualquier situación, como dice Pablo? Bueno, pues entonces tendríamos que hacer una reflexión sobre por qué no ocurre en la realidad esto. Tendríamos que hacer una actualización, ¿verdad? Tendríamos que entender por qué esto no ocurre en nuestras vidas. Bueno, no puedo escuchar a todos, además es que os escucho muy mal, pero me alegro que en vuestras mentes vengan respuestas a estas preguntas que debemos hacernos. Bueno, una actualización sin duda que debemos entender es que el Evangelio es buena noticia. Cristo vive. Discutimos muchas veces entre nosotros, los teólogos, los pastores, ¿qué es el Evangelio? Pero el Evangelio, antes de nada, es una buena noticia. Una buena noticia que refleja amor, que refleja gracia y que refleja misericordia. Pero si no reflejan eso, sino que todo por el contrario reflejan miedo, culpa o juicio, entonces no estamos delante de un mensaje bueno que sea el Evangelio. Si yo te digo arrepiéntete de tus pecados, hermano y hermana, o lo digo en la calle, arrepiéntete, eres pecador. Irás al infierno si no te arrepientes. El Espíritu Santo convence de pecado, amén. En el reino de los cielos, decía Jesús, están antes prostitutas y pecadores y publicanos antes que aquellos no creer necesitar a Jesús. El Evangelio es una buena nueva de gracia, de amor y de misericordia. No es un evangelio barato, es el Evangelio de Cristo. Es la palabra de Dios. Cristo vive. Él ha muerto por tus pecados. Esa es la buena noticia. Él ha muerto por tus pecados. Él nos libera de ellos. Y Cristo vive. Esa es la buena noticia. La segunda reflexión que podríamos hacer y actualización es que esa noticia, si nosotros la creemos, genera en nosotros un espíritu de alegría y de agradecimiento. No puede ser de otra forma. Jesús dirá, el que cree en mí, digo ahí al final de esta reflexión, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No puede ser de otra forma, hermano y hermana. No podemos presentar un evangelio ni decir Cristo vive de una forma no creíble. Tenemos que considerar esto. Si Cristo vive, Cristo vive. Y si no, será una experiencia subjetiva, como decían aquellos teólogos liberales del siglo XIX. Pero si Cristo vive, créelo, Cristo vive. Y Cristo vive para darte poder, para darme poder, si yo lo creo. Si yo lo creo, me da poder. Y fijaros que el empoderamiento, y ahí pongo a esa mujer, a ese hombre, a ese equipo, por la fe Cristo nos empodera frente a las adversidades de la vida que abaten nuestra alma. Nos da su Espíritu Santo. Son innumerables las adversidades y tremendas. No podemos tampoco pecar de simplistas. No quiero minimizar los problemas que tú y yo podemos tener. Es verdad que hay problemas que tienen unas raíces muy profundas en nuestra alma, efectivamente. Pero déjame preguntarte, ¿Jesús te puede liberar de ellas? Amén. Jesús nos puede liberar. Si no, no creamos en ese Cristo, creador del cielo y de la tierra, creador de tu universo. Creerás en un Cristo pequeñito o una experiencia subjetiva tuya. Pero si crees en el Cristo que nos describe la palabra, que nos describe Pablo, entonces Él tiene posibilidad de romper esas raíces que están en tu alma, esas raíces amargas, esas raíces
de rencor, de odio, de frustración. No lo sé. Pero Dios te va a libertar de ellos si tú lo crees. Amén. Bueno, ese es el poder que Él nos da, efectivamente. ¿Y cómo ponemos en práctica? No quiero terminar aquí. Él nos da el poder, ¿sí? ¿Pero cómo? Bueno, yo lo he llamado meditación silenciosa. En ello meto todo, pero no esa meditación que nos viene de Oriente. La meditación que nos viene de Oriente es una meditación, para mí, un tanto egoísta, porque se busca la meditación en sí misma, ese es el objetivo, estar tranquilo. Y el resultado es yo mismo sentir bienestar. No, de esta meditación no te estoy hablando. Te estoy hablando de una meditación que da como resultado el que no te fijes solamente en ti y en Dios, sino en el de que está a tu lado. Es una meditación que te lleva a salir de ti, porque Dios quiere que tú busques al que está a tu lado igualmente. No solo te quiere sanar a ti, sino quiere sanar también al que está a tu lado. Y en esa meditación buscamos a Jesús, a Cristo. La meditación silenciosa del creyente es al encuentro con Jesús y con uno mismo. Es el mejor escudo, como digo ahí. ¿Cómo la podemos tener? Con tu tiempo de oración, con tu tiempo de lectura de la palabra, con tu tiempo de alabanza. No sé cómo, hermano y hermana, pero a través de este tipo de mecanismos el Señor te da poder. Me acuerdo de una mujer ahora, en este momento, y ya estoy terminando, no quiero cansar más, que escuchamos muchas, Marijos y yo, se llama Marian Rojas, os la recomiendo, es una psiquiatra, y ella habla mucho precisamente del empoderamiento de la mujer. ¿Qué significa esto del empoderamiento de la mujer? Casi hablo a mujeres, casi todas seguramente que lo habéis escuchado, esta expresión. El empoderamiento de la mujer es dar mecanismos a la mujer para que la mujer no sea avasallada, como en nuestra historia, en nuestras sociedades, ha estado avasallada tanto tiempo. No hace mucho en España, para que una mujer abriese una cuenta bancaria, tenía que tener la autorización de su marido, o para hacer un viaje fuera de España. Efectivamente, la mujer era dependiente del hombre, en general. De esto estamos hablando cuando hablamos del empoderamiento de la mujer, que ella sea autónoma, capaz, libre de tomar sus decisiones, de poder decir no. No, ahora no. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del empoderamiento de la mujer. Y efectivamente, Marian Rojas me viene a la mente, habla de estrategias para precisamente la mujer tener estos mecanismos. De lo que yo os estoy hablando es precisamente también de lo mismo. Es tu fe, es tu puesta en práctica de tu fe, lo que te dará el mecanismo para ser libre de muchos tipos de esclavitudes que nos asedian a ti y a mí en esta sociedad moderna. El estrés, la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bueno, la IA viene a decir que los beneficios de estar empoderado, y quiero pasarlo rápido, si está en el ámbito profesional o si es en el ámbito personal, de los que solamente os voy a leer ahí, es el incremento de la autoestima, el mayor sentido de propósito y la mejora en la toma de decisiones. Yo no sé si estáis de acuerdo con a veces utilizar la IA o no, inteligencia artificial. Yo últimamente, y en mi trabajo es que hasta me lo dicen que debo de utilizarla. La IA, a ver qué me dice. Bueno, la IA saca su información de diferentes estudios y efectivamente para cada uno de nosotros, personalmente, la autoestima, el propósito, el tomar buenas decisiones, efectivamente es ventajoso, es un beneficio. También tendrá sus riesgos, el que uno se crea con demasiado poder, ¿verdad? Y se le suba mucho la autoestima. Bueno, de eso será en otra ocasión que hablemos. Pero bueno, ya concluyendo, podríamos adaptar todo eso a la Iglesia y entenderíamos los beneficios que es el que cada uno tengamos sintamos ese poder de Dios en nuestras vidas. Por último, y en conclusiones ya, ¿qué aprendemos de Pablo? ¿Qué conclusiones podríamos sacar de todo lo que os he dicho? Efectivamente, la palabra y centro de nuestra buena noticia es Cristo vive. Es la síntesis, como dije antes. Él nos acompaña en cada momento. Este mensaje de gracia solo puede brotar de ese corazón alegre y agradecido, tuyo y mío. Y el poder de Dios en nosotros, a través de su Espíritu Santo, es el mismo que actuó en Jesús, que nos hace vivir una vida nueva y plena. Amén.
efectivamente. Este es mi deseo para todos vosotros y vosotras, que entendamos la importancia de aquel que murió por ti y por mí, que resucitó y que está dispuesto a darnos una vida plena y llena para superar y vencer todo lo que esta vida o todo lo que nos pueda acontecer en nuestra vida, que como dijimos al fin y al cabo es nuestro peregrinar. Estamos mirando al final de nuestra vida, que será estar con Él, pero en este momento nos toca vivir aquí y ahora, ¿verdad? Y tenemos que afrontar muchas veces ese valle de sombra y de muerte. Como dijo Susan al principio, Jehová es mi fortaleza. Jehová, Yahvé, es mi fortaleza. Escudo mío y mi salvador, decía el Salmo 18, ¿verdad? Algo así dice. Jehová, fortaleza mía. Bueno, acabamos en oración y me gustaría terminar, para no acabar yo, con un corito. Hay uno de los coritos que ha cantado Jocelyn, que me gusta, que ¿no está aquí? Ah, perdona, Jocelyn. Que es el último, porque habla de vida cristiana y habla de lo que Jesús ha hecho por mí. Si estáis aquí del equipo de alabanza, me gustaría terminar después de esta oración, mientras os vais preparando, con ese corito, el último que habéis cantado. ¿Podéis hacerlo? Venga, pues termino con esta oración. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos dirección y sabiduría. Gracias por el testimonio de Pablo, por su amor por el Evangelio de tu Hijo Jesús, y gracias por su testimonio alto y claro que nos ha llegado de generación en generación. Gracias por la vida nueva que nos has dado a cada uno, a cada una de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a extender con total nitidez tu precioso Evangelio, no distorsionado por nuestros sesgos y errores. Y te pedimos que nos ayudes a vivir en el poder de tu Espíritu Santo, no afligidos ni agobiados por los avatares que nos acontecen. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.